Bienvenido a una videoclase más. Estamos en el análisis del problema. En esta ocasión vamos a ver cómo añadir atributos a nuestro modelo del dominio. Vamos a completar añadiendo los atributos a nuestro modelo. Si podemos ver en pantalla, es el cuarto paso para elaborar el modelo del dominio. En pantalla tenemos el diagrama con sus respectivas clases conceptuales, sus respectivas asociaciones, en la cual lo único que nos falta es añadir los atributos necesarios de acuerdo a los requerimientos del usuario. Por lo cual vamos a empezar cómo añadir atributos. ¿Pero qué es un atributo? Un atributo es un valor lógico. Son características y propiedades de una clase. Y los atributos se pueden dividir en privados, protegidos y públicos. A nuestro diagrama del modelo del dominio vamos a agregar atributos solo si nos proporciona información necesaria para resolver nuestro problema. Si no nos proporciona información necesaria, no lo vamos a agregar a nuestro modelo del dominio. Ejemplo de atributos es fecha, color, carnet del estudiante, nombre del estudiante, el precio de una venta, el nombre de un producto, entre muchos otros atributos. Tenemos dos tipos de atributos: los atributos simples, llamados primitivos, y los atributos definidos por el usuario, llamados no primitivos. Algunos ejemplos de atributos simples son los números, las cadenas de caracteres, el carácter, los tipos lógicos, tipo fecha, tipo hora. Y algunos atributos definidos por el usuario o no primitivo podría ser la dirección, el color, el código del producto. Los tipos de atributos no primitivos, es decir, que se pueden hacer clases, son aquellos atributos que sean complejos. Es decir, en nuestro diagrama de dominio solo vamos a colocar atributos simples, atributos primitivos. En pantalla podemos ver un ejemplo donde tenemos la clase cajero, que tiene dos atributos: el nombre y registro actual. Nombre es de tipo carácter. Registro actual viene de una clase. Entonces, registro actual no puede hacer un atributo simple en nuestro modelo del dominio, por lo cual no es un atributo simple, sino un atributo complejo. Entonces, está mal que nosotros lo coloquemos como atributo a la clase cajero. Lo ideal es que nosotros hagamos de ese atributo complejo una clase, como lo podemos ver en el ejemplo. Tenemos la clase cajero, que está asociado con registro. Ahí ya hemos definido el atributo complejo como una clase conceptual. Y esto tenemos que aplicarlo en nuestro modelo del dominio. Si nosotros tenemos duda de cómo sacar un atributo, o si es un atributo simple o complejo, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer una clase. Si existe duda, hacemos ese atributo una clase. Para identificar un atributo simple a un atributo complejo, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si el atributo no es significativo, es decir, puede ser un número, y deseamos crear diferentes entidades, no va a significar nada. Por lo cual, definimos un atributo simple. Pero si un atributo tiene significado diferente, como por ejemplo el nombre del alumno, que vamos a almacenar diferentes alumnos
en la cual cada uno se representa de una forma diferente. Entonces estamos hablando de un atributo complejo. Es decir, tenemos que crear una clase conceptual de ese atributo. También tenemos en tipo de datos no primitivo, va a depender de cómo esté el requerimiento del usuario. Va a depender de qué es lo que nosotros deseamos comunicar. Recuerden, el modelo del dominio es dar información, es ver cómo está el negocio y qué nos puede proporcionar para ayudarnos al desarrollo de cualquier sistema. Entonces, depende de cómo nosotros deseamos representar dicha información, así lo vamos a colocar en nuestro diagrama modelo del dominio. Tenemos un ejemplo. Tenemos las clases de especificación del producto y tenemos artículo ID. Y tenemos el artículo ID como atributo. Va a depender de cómo nosotros diseñemos y de acuerdo a la necesidad de la empresa, así vamos a definir si lo podemos colocar como un atributo dentro de una clase o podemos asociar dicho atributo creando una clase conceptual. De las dos formas es correcto, pero siempre tenemos que depender de los requerimientos del usuario. Otra forma de describir o de obtener atributos no primitivos es si la información está en secciones separadas. Es decir, si nosotros tenemos un atributo de tipo dirección, la dirección está separada en secciones, como por ejemplo departamento, municipio, pasaje, colonia. Cuando tengamos esa ocasión, tenemos que hacer ese atributo como una clase conceptual dentro de nuestro diagrama de dominio. Otro ejemplo sería el nombre, ya que lo podemos seccionar. Nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Si encontramos información que está en secciones, simplemente lo tenemos que hacer una clase conceptual. Como lo podemos ver en el ejemplo, tenemos la clase artículo ID, que tiene como atributo país de fabricación. Este país va a depender del contexto, la cual depende de la barra en la cual leemos los productos. Si nosotros vamos a hacer un sistema prácticamente solo en Estados Unidos, entonces tenemos que tener en cuenta que el código sea EAN. Si el sistema va a ser mundialmente, entonces ya no nos va a funcionar el país como EAN, sino que tenemos que utilizar país como UPC, ya que depende de qué país nos encontremos, así va a ser funcional. Si nos encontramos con la situación, lo ideal es hacer una clase conceptual. Si un atributo tiene operaciones asociadas al tipo de dato, también es un atributo no primitivo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase o atributo carnet, la cual está compuesto en los primeros dos caracteres en los apellidos del alumno. Los otros dos caracteres siguientes es el año de ingreso. Y los últimos caracteres es un número correlativo, en la cual, para crear el carnet del alumno, se sigue ciertos procesos. Entonces estamos validando, estamos definiendo una operación para sacar el carnet, por lo cual no puede ser un atributo simple, sino va a ser un atributo complejo, por lo cual tenemos que crear una clase conceptual en nuestro modelo del dominio. Otra forma de conocer atributos no primitivos es si tiene unidades asociadas. Es decir, si nosotros tenemos información o nombre de un atributo en la cual
tiene unidades asociadas, tenemos que hacer una clase de dicho atributo. Como lo podemos ver en el ejemplo, tenemos línea de venta que posee un atributo llamado cantidad con unidades de medida, en este caso libras, kilogramos y onza, en la cual en ese atributo se va a almacenar valores que tienen diferentes unidades asociadas, por lo cual ese atributo tiene que ser una clase conceptual. Como lo podemos ver en el ejemplo, tenemos la clase conceptual línea de venta, la cual tiene asociada el atributo cantidad. Hemos creado una clase conceptual del atributo cantidad. Y es así como nosotros vamos a definir cuáles son nuestros atributos simples o primitivos y cuáles son nuestros atributos no primitivos. Es decir, que podemos ser una clase. Podemos realizar nuestro modelo del dominio mediante clases conceptuales, transformando dichos atributos. Hemos llegado al final de nuestra videoclases. Hasta la próxima.